Bueno, la charla de hoy rapidita para ir sobre la modificación de la RT 53, la 37 de auditoría. La bibliografía fuente, que acá es importante por los modelos que hablábamos con Ángela recién, es el informe número 22 de Esencia de Contabilidad y Auditoría. Está en la página de la FAPSE, están todos los modelos. La importancia de los modelos es que usted tiene que saber qué buscar para tener cuidado cuando copian y pegan. Porque hay también párrafos que vamos a ver ahora cuando le voy mostrando el modelo, que hay que sacarlo, agregarle y dejarle de acuerdo a su criterio. Bueno, el 18 de noviembre pasado, del año pasado, por resolución del Consejo, adoptaron la modificación de la 37 que realiza la 53. Rápidamente, ¿qué pasó? En el mundo ha cambiado las normas internacionales de auditoría y acá en nuestro país las empresas más grandes, de las 200 empresas que cotizan en bolsa y captan fondos en el exterior, cotizan en bolsa en Wall Street, en otros mercados, aplican NIF o Norma Internacional de Información Financiera. Entonces aplican NIA y ahí aplican la RT 32, 33 y 35. Entonces, nosotros acá en la zona estamos acostumbrados a la RT 17, a la RT 24, cooperativas o entes con fines de lucro o sin fines de lucro que aplican el marco conceptual nuestro, pero hay otra gente que aplican otras normas internacionales. Por eso se adecuó esas normas internacionales con la RT 37. Había una incongruencia entre la 32, que es de auditoría de las normas internacionales de contabilidad y el informe de auditoría, con la 37. Y se agregaron cosas nuevas. Ahora vamos a mostrarles básicamente calentamiento global. Hay un encargo de aseguramiento para ver el efecto de invernadero, estado de cumplimiento, una serie de cosas internacionales, compilaciones, una serie de trabajos que se usa mucho en el exterior. Bueno, volviendo a la resolución del Consejo, el artículo 1 aprueba la jurisdicción de Misiones, la modificación. En el artículo 2 dice que es para ejercicio que inicien el 1 de enero de 2022 inclusive. Y los periodos intermedios, o sea, aquellos balances trimestrales. Y para los demás encargos, por ejemplo, certificación, informes especiales, a partir del 1 de enero del 2022. O sea, 1 de enero de este año. Ahí aclara este artículo que los que cerraron en diciembre del año pasado aplican la vieja RT37 sin la modificación de la 53. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a aplicar el modelo, por ejemplo, de informes contables, el informe de auditoría para fines generales, el informe de auditoría de estado contable cuando cierre el 31 de diciembre de 2022. Ahí van a ver la modificación. El artículo 3 yo lo llamo un comodín. Ya en la 37, como era un cambio muy sustancial, veníamos de la RT7 de 30 años de aplicación a cambiarlo a otro modelo, digamos, otro modelo de auditoría, a pesar que quedaron cosas muy importantes las 7, para la época era muy avanzado. ¿Qué pasa? Dejaron libre en nuestra jurisdicción, por ejemplo, los procedimientos no son de aplicación obligatoria, sino que ustedes como auditores van a seleccionar el procedimiento que más les crea conveniente. ¿Para qué? Para obtener elementos de juicio válidos y suficientes que respaldan su trabajo y la opinión de auditoría que van a brindar a través del informe. Por eso en el inciso B dice que ustedes los títulos, párrafos, subtítulos, ustedes van a poder cambiar de acuerdo a lo que ustedes necesitan, que es un simple modelo. En mi opinión, yo en la práctica aplico taxativamente como está el modelo. ¿Por qué? Porque hay responsabilidades emergentes. Entonces, si bien la jurisdicción, este es el modelo, es la presentación del informe de ustedes, pero hay trabajo. En la etapa de la auditoría hay trabajos que ustedes van realizando. Bueno,
Si vemos, a la izquierda tenemos el informe de auditoría del auditor independiente de la RT37. Teníamos el destinatario, el título, el apartado de introductorio, la responsabilidad de la dirección, la responsabilidad del auditor y los fundamentos de la opinión. Antes de la opinión o la abstención de opinión. Posteriormente un párrafo de énfasis, un párrafo de otras cuestiones, la firma del auditor y la fecha del informe y la dirección del auditor. Acá en la zona no usamos mucho la dirección del auditor, pero interesante, pueden ponerlo, no está mal. Ahora en cambio, ¿qué pasa? Se mejora la redacción del informe y se pone primero la opinión. Van a ver que está el título, informe de auditoría emitido por el auditor externo, independiente, el destinatario, vamos a ver a quién es el destinatario, el título, informe de auditoría de estados contables, y ahí viene la opinión. La opinión ya viene en el segundo lugar, y el fundamento de la opinión. Sí, solo sí, en esta modificación va primero la opinión y el fundamento de la opinión. El resto de los puntos, el 4 al 12, es libre, dice la RT53 en las modificatorias que hubo de la 37. Entonces, está el destinatario, la opinión, el fundamento de la opinión. Dentro de la opinión podemos decir que se identifica el objeto del encargo, los estados contables básicos, las notas, información complementaria. Si se refiere al ejercicio actual, a cifras correspondientes, o a estados contables comparativos, si se refiere a los dos ejercicios, lo que ustedes van a opinar. Y después la opinión propiamente dicha, de acuerdo al marco presentación razonable que ustedes van a hacer, ¿no es cierto? Que es la RT37. El fundamento de la opinión viene a posteriori, vamos a ver qué va en el fundamento de la opinión. Y acá viene lo nuevo. En el caso de corresponder, se hace una introducción en un tema de incertidumbre significativa relacionada con la empresa en funcionamiento. La empresa, ¿se acuerdan ustedes en contabilidad? El principio de empresa en marcha. Todas las normas, la estructura de la RT16 y nuestro marco conceptual está preparada para una empresa en marcha, en funcionamiento. Si está en liquidación, no aplicamos las normas contables vigentes. Se aplican otras normas. El principio de realización. Lo activo al valor que se realizan y el pasivo al costo cancelatorio. Pero eso es lo que le quiero hacer hincapié a ustedes. Entonces, si hay incertidumbre, ¿qué incertidumbre significativa? Por ejemplo, vamos a ver más adelante, pero voy a ir adelantando para que se ubiquen en ejemplos. Le cortaron el descubierto en la cuenta corriente bancaria a la empresa. Los proveedores no le cortaron la cuenta corriente de proveedores en la entrega de mercadería. O hay mercadería de difícil venta que tiene el activo, cambió la tecnología o las leyes que lo regulan, por ejemplo. Después viene el párrafo de énfasis, que eso ya estaba de la RT37, no es nuevo, que usted hace énfasis de lo que necesitan informar, ya está informado en las notas, por ejemplo, ustedes quieren llamar la atención sin modificar la opinión, sin modificar la opinión. La crítica que se hace en estos casos es que muchas veces los colegas ponen muchos párrafos de énfasis y no modifican la opinión, que muchas veces encubren la opinión misma que están afectando, digamos. No hay que abusar de los párrafos de énfasis, la moraleja. Después viene la información distinta a los estados contables del párrafo de auditoría correspondiente. Se refiere a la otra información. Esto es nuevo. Por eso es importante que está el colega Romero Nicolás, que en las cooperativas, por ejemplo, ellos tienen que hacer en el informe de auditoría referencia a datos estadísticos, el sexo de los afiliados. Ayúdame, Nicolás. También impide información estadística de la cantidad de socios, los registros del libro de asamblea. Dice Tal cual. Sí, adelante, Nicolás. No te veo, pero te escucho. Sí, sí. Pide, en realidad lo que se pide en la cooperativa es que, bueno, tengo entendido que después más adelante lo vamos a ver. Sí, lo vamos a ver en julio, Eh, agosto. Ya estuve hablando con Ángela para programar.
Claro, ahora hubo un par de modificaciones y se dejó de pedir informe extenso, en realidad. Ajá. Así que la verdad que no sé si sería bueno confundirles, Bueno, le porque doy ya no otro es más ejemplo. Le doy otro ejemplo, Nicolás. Cuando, por ejemplo, ¿vieron los anexos que se hacen después de los estados contables? Las notas de información complementaria, se pone el estado de situación y el estado de resultado de valores históricos, que es para ganancias, por ejemplo. ¿Vieron cuando hacen los estados contables de una empresa? Y después se anexa la información histórica que sirve de base para la liquidación del impuesto a la ganancia. Eso es otra información que no forma parte de los estados contables. ¿Se acuerda que hacíamos un párrafo de otras cuestiones, de énfasis, que decíamos que no opinábamos sobre esa información que se muestra a título de mostrarlo nada más? Otro ejemplo es la memoria de los estados contables. Hay que leerlo, la RT37 ya lo decía. Y tratar de encontrar incongruencias. Por ejemplo, por ahí en la memoria ustedes leen que compraron una maquinaria para llevar a los asociados de la cooperativa o la empresa. Y ustedes van al anexo de los bienes de uso, a las altas de los bienes, y no hay ninguna alta. Entonces ahí hay incongruencia. Entonces ustedes pueden informar esas cuestiones. ¿Eh? No sé si voy muy rápido, ¿alguno quiere preguntar algo o vemos toda esta partecita y ya como quieran? Van preguntándome, me interrumpen, no hay problema. Sí, si no, vemos primero todo y ahí hacemos las Bueno, consultas. perfecto. Así no le interrumpimos para que pueda explicar todo. Por ahí preguntamos y venía después. Bueno. Párrafo de otras cuestiones. También son siempre otras cuestiones que por ahí están explicadas en las notas y ustedes quieren hacer hincapié para que los usuarios de la información puedan conocer o enfatizar ciertas cosas. De medición, exposición o presentación de información revelada, que le llaman ahora la exposición. Después viene la responsabilidad de la dirección, puede ser la gerencia. Dirección habla de sociedad anónima, sociedad de capital, pero puede ser dirección si es una gerencia, si es una SRL, por ejemplo, en relación a los estados contables. Después viene la responsabilidad del auditor en relación a la auditoría de los estados contables, como estaba antes. La información de requerimientos legales, que siempre estuvo, no cambió esto. Y la firma, lugar y fecha que tiene que coincidir, como sabemos, con el domicilio legal de la empresa que estamos auditando. Tenemos que estar matriculados en el domicilio legal que estamos insertos, que estamos emitiendo el informe. Una cosa importante, ¿se acuerdan de hecho posterior al cierre que veíamos en contabilidad? Eh, que era aquellos hechos que afectaban los estados contables de cierre que ocurrían entre la cierre del ejercicio y la aprobación o la emisión de los estados contables. Ahora ese hecho posterior al cierre, ya con la 37 y ahora aún más con la 53 haciendo hincapié, se extiende más, va hasta la fecha del informe de auditoría. O sea, todos los hechos que ustedes van teniendo, inclusive al momento del informe, tienen que tener en cuenta para informar a los asociados, a los usuarios de la información. Bueno, acá está básicamente el modelo que está en el informe 22 de esencia. Este es un informe favorable, sin salvedad, una opinión limpia, de cifras correspondientes. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a opinar solamente el ejercicio actual. Si hablamos comparativo, de estado contable, opinan sobre los dos ejercicios. Van a ver que en el informe 22 del CENSE están todos los modelos. Nosotros, para no ser tan largo, vamos a ver solamente la opinión limpia, que ustedes en diciembre teóricamente tienen que presentar ya en los balances cerrados de diciembre. Va el título, señora accionista, presidente, a quién va dirigido, de la empresa, al CUIL, domicilio legal. Informen sobre la autoría de los estados contables. Acá en la opinión, en el primer párrafo, si ustedes observan, dice he auditado, o sea que hizo el trabajo de auditoría. Si hay una opinión adversa, o una abstención de opinión, perdón, si tiene una abstención, dice he sido contratado. Van a ver los modelos, por eso es la importancia que ustedes conozcan la teoría, lo que vieron en la facultad, para elegir el modelo. ¿Me entienden?
Entonces, en el primer párrafo, el objetivo es mencionar que identificar los estados contables objeto del examen que ustedes realizaron, que están los estados contables básicos, las normas, las notas y la información complementaria. Y acá tengan en cuenta de enumerar la nota 1 hasta la 210, fíjense el número de notas que ustedes opinan. Y también los anexos, el anexo 1 hasta el anexo tanto. Y viene el segundo párrafo, sí, ya viene, ¿se acuerdan la opinión? En mi opinión, los estados contables, adjunto, presentan razonablemente todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial, el estado, los subresultados, la evolución del patrimonio neto y el flujo efectivo de acuerdo a normas contables vigentes en Argentina. Esto viene como siempre. A continuación viene el fundamento de la opinión. Esta es una opinión limpia, favorable, sin salvedades. Si hubiera salvedades, hay que mencionar la salvedad acá. Pero lo nuevo que viene acá es que primero dice que se aplicó la RT37 y acá lo importante que hace hincapié la 53 a explicar cuál es nuestra responsabilidad. Para eso van a dirigirle a una sección nueva de responsabilidad del auditor, no es nueva pero más amplia, responsabilidad del auditor en relación a la auditoría de los estados contables, que puede ser a través del mismo informe, que va a ser largo, o usted puede remitir a una página de internet de ustedes, donde resumen todas las responsabilidades que usted tiene en relación a la auditoría. Después otra palabrita importante, que viene un cambio importante, dice que usted soy independiente de la empresa. O sea, la actitud independiente, y que ha cumplido las normas de ética, que dice el Código de Ética del Consejo de Emisiones y de la RT37. Eso es porque a nivel mundial es muy considerada nuestra profesión el carácter y la independencia que tenemos. Y lo más importante al final, que tiene que estar en una opinión libre, sin favorable, que hicieron el trabajo, que los elementos de juicio que ustedes obtuvieron proporcionan una base suficiente para emitir una opinión. En el caso de una abstención, ustedes no van a poner esa parte. Bueno, acá viene la parte nueva, que habla de la empresa en marcha o empresa en funcionamiento. ¿Qué quiere decir esta parte? Ustedes tienen que, por eso le pasé uno, ahora vamos a mirar para recordar reforzar esta partecita. Ustedes tienen que hacer otros procedimientos en la empresa nuevos, de detectar y de velar qué estrategia van a hacer con los desvíos. En este caso, perdón, con la empresa en marcha. Ustedes, no sé si recuerdan la 37, en la 7 no estaba, en la anterior, la 37 en adelante, nosotros opinamos sobre los próximos 12 meses de la empresa en funcionamiento del ente. Como verán, nosotros no somos profesionales que no podemos dar certeza del funcionamiento del ente. Entonces vamos a unirnos de elementos de trabajo, de papeles de trabajo, para indagar, preguntar a los responsables del ente que pongan por escrito cómo va a ser el funcionamiento de la empresa en los próximos 12 meses. Y ustedes guardan eso como papel de trabajo. Por eso le pasé hoy a la colega, para que le pase a ustedes, un modelo de la Tuca, de Antonio Latuca, en el libro de él, que explica muy bien la carta de la gerencia que tiene fecha, ahora vamos a ir un ratito, del informe de auditoría. Cosa de respaldar el papel de trabajo, documentación del encargo se llama ahora, del trabajo que ustedes hicieron para ver este tema. En el caso que no hubiera problema de empresa en marcha, que es un cliente que ustedes ven que funciona bien, que no hay ningún problema, no ponen esta parte, no va esta parte. Párrafo de énfasis, lo más importante acá, sin modificar mi opinión. No modifica, pero llama la atención de cierta nota o algo que usted quiere resaltar a los usuarios de la información. Voy más adelante, la información distinta a los estados contables y del informe de auditoría correspondiente. Esta otra información que recién hablábamos con Nicolás, es lo que pide cooperativa, que no forma parte de los estados contables, pero son datos estadísticos, o la memoria, o el estado de situación patrimonial y el de resultado histórico que se ponen para el impuesto a la ganancia, porque vieron que se escanea los estados contables para presentar a la FIP, DGI, y vieron que sirve de base para la declaración jurada del impuesto a la ganancia de las sociedades. Y
se menciona la otra información y se pone que no es parte de los estados contables, ni del informe de auditoría correspondiente. Eso es importante. Y que la opinión de ustedes no cubre la otra información. Y que no expreso. Eso tiene que quedar claro. Esta nueva redacción ayuda para que se entienda cuál es nuestra responsabilidad en base a esa otra información. En el caso, el último párrafo lo resumo para no ser tan largo de leerlo. Lo que quiere decir que si ustedes evalúan, como el caso de los bienes de uso, que la memoria está una alta de bienes de uso, una compra de bienes de uso, ustedes ven que en la contabilidad en la formación preparada y presentada por el ente, que es responsabilidad del ente, no está al alta los bienes de uso. Entonces, ahí sí tiene que incidir en su informe o está informado, obligado a informar a ellos. Si no tiene nada que informar, pone no tengo nada que informar. O sea, lo que voy diciendo es que hay que tener una idea clara de lo que es el proceso de la auditoría. Otra cuestión es de corresponder, también que usted quiera llamar la atención. Después viene la responsabilidad de la dirección en relación a los estados contables. El primer párrafo habla de lo que recién le dije, que la empresa es responsable de la preparación y la presentación, la exposición de los estados contables, de acuerdo a la norma contable argentina. Y acá lo importante, el control interno. Acuérdense que el control interno le pertenece al ente. Nosotros nos apoyamos en el control interno para planificar nuestros procedimientos de auditoría. Por eso el primer trabajito, aparte de conocer al ente, la primera tarea en la etapa de la auditoría es conocimiento del control interno y evaluación del control interno. ¿Para qué? Acuérdense el objetivo de la auditoría. Vamos a ver un power ahora, lo voy a mostrar. Los objetivos de auditoría, ¿cuáles son? Que exista que la información expuesta en los estados contables existan, sean de propiedad del ente, estén correctamente medidas y expuestos de acuerdo a normas contables vigentes, que sea íntegra, que no haya omisión ni faltante de información de ese ejercicio, y lo más importante, que esté libre de incorrecciones materiales, ahora lo llaman incorrecciones significativas. Llamativamente, ahora lo llaman fraude y error, que esté libre de fraude, el riesgo de fraude y error en la información contenida en los estados contables. Antes en la 37 hablaba de omisiones. No sé qué pasó con las omisiones. Se olvidaron, voy a dar un tratamiento aparte de las omisiones. Para mí es omisiones, fraude y errores que ocasionan esa incorrección. ¿Qué son las incorrecciones? Son desvíos. Desvíos de las normas contables, que son parámetros de control que nosotros tenemos en cuenta. Por ejemplo, sabemos que los bienes de cambio de fácil venta se miden a su costo de reposición, y por ahí lo encontramos que están valuados a su BNR, a su valor neto de realización. Entonces, ahí hay un desvío. Pero más allá de eso, lo que apunta la norma ahora es a profundizar el trabajo de ustedes al examen del control, que esté libre de errores, de omisiones, fraudes o errores. Esto viene muy a mano con el modelo que está de auditoría en las empresas mundiales de compliance, que es el ambiente de control. En las empresas existe un ambiente de control, inclusive hay pagos a los delatores que por ahí ven a algún compañero o algún funcionario que está cometiendo un delito de una irregularidad, la empresa lo premia, informando ese error. Entonces eso apunta, es algo, cosas internacionales que nos van metiendo a nosotros a poquito. Pero en el aquí de sus responsabilidades, ustedes tienen que ir, ser inquisitivos, estar atento a cada detalle de la empresa, todos sus movimientos financieros y el comportamiento de los empleados. Que si ustedes van al estacionamiento de la empresa, ven que tiene un Mustang importado, el tesorero de la empresa, bueno, estamos en problemas, tenemos que ver la tesorería, más procedimientos de auditoría en el área tesorería, flujo, caja y banco, ¿cierto? Entonces son cositas que ustedes tienen que ir viendo con el espíritu de inquisidor, de sabueso, de auditores. ¿Por qué? Cuidando su responsabilidad. Cuidando su responsabilidad. En el segundo párrafo habla de la capacidad que tiene la empresa para opinar sobre el comportamiento de la empresa en marcha en los próximos 12 meses.
Y ustedes tienen que evaluar eso. Ahí viene lo nuevo que yo le decía al procedimiento. A través de preguntas, funcionario empleado del ente, a través de cursogramas, de entrevistas y la carta de la gerencia que le va a servir a ustedes, que diga a la empresa qué piensa de los próximos 12 meses, ¿m? Para salvar responsabilidad. Bueno, ahora viene lo más largo, que yo le decía que puede ser citado en una página web o ustedes pueden detallarlo, copiarlo y pegarle directamente. ¿Cuál es la responsabilidad del auditor en relación a la auditoría de los estados contables? Ahora bien, ahora sí se extendió más el concepto de responsabilidad. Explican en este primer párrafo que aplican la 37, explican lo que es una auditoría, que esté libre de incorrecciones, esa información contable expuesta en esos estados, están libres de incorrecciones significativas. Puede agregarse fraude o errores. Y emiten un informe de auditoría independiente del ente, contiene una opinión. Y ahí explica que la seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que no detecten, que haya riesgo de no detección, hay riesgo de que no puedan detectar. En el siguiente párrafo, como parte de la auditoría de la RT37, aplico mi juicio por él, mantengo escepticismo. Esto es lo que yo le decía, el espíritu sabueso durante toda la auditoría. Identifica y evalúa los riesgos de incorrecciones materiales o significativas ocasionados por fraude, error o omisiones, yo le diría. El diseño y aplicación de procedimientos de auditoría que ustedes van a tener en cuenta en la planificación para obtener elementos de juicio válidos y puedan opinar sobre este tema del tema del error. Yo bien le decía al principio, no hay bibliografía todavía que nos vaya a explicar más este tema, es de índole internacional, pero es un nuevo trabajo, que se adhirió ahora con la 53. B, obtengo conocimiento de control interno para apoyarnos para la planificación y no con el fin de opinar sobre la eficacia del control interno. Si le piden ese trabajito extra, previo honorario. Es otro trabajo que ustedes hacen que no forma parte de los estados contables, que bien pueden informar, pueden hacer carta con recomendaciones sobre el control interno, pero honorario aparte. Y el punto C, evalúa las políticas contables. ¿Qué son las políticas? Las normas que aplica de contabilidad y exposición, si son razonables con las vigentes en el país, ¿no es cierto? Las que ustedes van a opinar. Y por último, no es por último, habla de la incertidumbre significativa de empresa en funcionamiento. Esto le están haciendo mucho hincapié en los próximos 12 meses. Como damos seguridad pública o fe pública en un encargo de aseguramiento, estamos bien vistos a nivel mundial para dar informe de un ente. Entonces acá se profundiza el trabajo que ustedes hacen y los papeles de trabajo, que por eso me tomé el trabajo valga la redundancia, de acercarle el modelo de carta de la gerencia. Y evalúo la presentación general, o sea, cómo está presentado los estados contables, en la exposición, y si es razonable. Que hay una comunicación con la dirección, con cuestiones de la auditoría y los hallazgos que ustedes van obteniendo, así como cualquier desvío del control interno que se identificaron durante la auditoría. También proporciona a la dirección una declaración que ha cumplido los requerimientos de ética aplicables relacionados con la independencia. Porque ahora la RT53, que no decía la RT37, hace hincapié en el deber ser, en la independencia real y no aparente del profesional. Real, que tiene que ser ético, objetivo, imparcial, no tener vinculación con terceros ni con el ente. Y aparente va a ser en los casos que nosotros ya es empleado en relación de dependencia, el parentesco por afinidad o por consanguinidad, que siempre veíamos que tiene todos los puntos que habíamos visto ya que estaban en la 37.
Y por último está el informe de leyes especiales. En primer párrafo es el inciso A del SIPA, el Sistema Integrado Argentino, que ya, ustedes ya conocen. El inciso B, el de procedimiento de lavado de dinero. Y el C está porque hay jurisdicciones que piden, por ejemplo, piden una certificación, digamos, del saldo de ingresos brutos. Creo que Santa Fe. Y acá la cooperativa, si mal no recuerdo, según Nicolás, pide que del Fondo Nacional de Cooperativas, si posee deuda exigible o no exigible a la fecha de cierre del ejercicio. Es una especie de certificación en la última parte. Lugar y fecha, identificación y firma del contador. Bueno, antes que me hagan la preguntita, vamos a ver acá la etapa de la auditoría. Entonces, el objetivo de la auditoría de los estados contables, como está mostrado acá abajo, está la existencia, que exista la información que está brindada, exista, sea íntegra, que no haya omisiones, que esté correctamente medida y expuesto de acuerdo a normas contables vigentes y que pertenezca al ente. Y lo más importante, que esté libre de correcciones materiales, de omisiones, errores o fraudes. Como vemos acá en la etapa de la auditoría, el riesgo es lo más importante. Primero está el conocimiento del ente, después viene el examen del control interno, que nos sirve de base para planificar los procedimientos de auditoría. Acuérdense que la 37 y la 53 piden que sea por escrito la planificación. Después ya propiamente los procedimientos de auditoría durante el ejercicio de auditoría, que hay que guardar los papeles de trabajo, ahora se llama documento del encargo. Y pide ahora la 37, ahora la 53 pide que tengamos copia de los estados contables firmados por los responsables del ente. Después viene la etapa de la evaluación del auditor jefe en base a la recopilación que tuvieron de elementos de juicio válido y suficiente de todos los rubros y el conjunto. Evalúa y elabora el informe de auditoría. ¿Quién entrega el informe? Hasta esta fecha número 7, al número 6, que es la fecha del informe, ustedes tienen el tema del efecto de los hechos posteriores al cierre. ¿Qué otra cosita importante acá para no marearlos? Bien, les quiero mostrar un modelo de carta de gerencia para que algunos que por ahí no recibieron. Está el lugar y fecha. Esto para que ustedes tengan para aplicar en su trabajo, para que tengan, munirse de esta documentación muy, muy importante. Lugar y fecha. La fecha tiene que ser coincidente con el informe del auditor. ¿Por qué? Porque hasta ahí usted deslinda responsabilidad. Imagínense que pase algo importante, súper importante, un fraude financiero, una desaparición del deudor, de la empresa, vaciamiento de la empresa, etc. Dirigida a ustedes. Este es el modelo de la TUCA. En primer párrafo habla de los estados contables de tal fecha, tal empresa. Hace la gerencia a ustedes. Y el primer punto habla que ellos son responsables de la preparación de los resultados presentados, la exposición, que siguieron las normas de por ejemplo, el marco conceptual de la RT17, y que los registros contables están llevados de acuerdo a acuerdos formales, que ha puesto a disposición de ustedes los registros contables, legales, auxiliares, toda la documentación, también la acta de reunión de directorio, asamblea de accionistas, que está todo registrado, cuál fue la última reunión de directorio, cuál es la última reunión de asamblea de accionistas, que no hay irregularidades con el miembro, con el personal, que pueden hacer, el personal, por decir, hay juicios, por las previsiones, que no existen reclamos, demandas, liquidaciones contra la sociedad, en materia, tampoco hay reclamos y determinaciones de oficio en materia impositiva previsional, que tampoco hay vistas u observaciones de organismos de control, que han suministrado la información verbal y escrita del control interno del ente,
que los estados contables incluyen todos los saldos de todas las cuentas, que no haya omisión, integridad de todas las cuentas de la sociedad, que los saldos que están reflejados en el rubro crédito están correctamente evaluados, que hay partidas de aprobación, que no hay ventas posteriores registradas anteriormente, como el corte de operaciones, el principio de integridad, que lo que eran incobrables fueron dados de baja o previsionados, y los bienes de cambio. Acá lo importante, que la existencia de materia prima, materiales, productos de elaboración, productos terminados, fueron establecidas en base a la constancia de los libros de inventario, las que fueron ajustadas para reflejar los resultados, están ajustados al recuento físico efectuado en tal fecha por la empresa, por empleado competente bajo la fiscalización del funcionario responsable de la empresa. Esto es muy, muy importante, porque había una época, hace un tiempo atrás, que AFIP quiere el inventario, está pidiendo el inventario de cierre. Entonces es importante que ustedes hagan hincapié en esto. Que no hay mercadería deteriorada, la evaluación de la existencia, la materia prima, producto el valor recuperable, acuérdense el valor límite de los bienes de cambio, que no excedan. Es el tema de los BPP, la sociedad controlada vinculada, si tiene o no tiene. El tema de los bienes de uso, si se activaron o no gastos de mantenimiento, que son gastos. El tema de la amortización, el porcentaje de depreciación de los bienes de uso, si son adecuados para respetar o representar la vida útil de la estimada de dichos bienes, el valor libre de los bienes retirados, el valor residual que no supera el valor recuperable, que todos los pasivos están contabilizados, siempre integridad, que los criterios optados en materia impositiva tienen conocimiento el directorio, el responsable del ente, garantía de deuda, no se han producido, los hechos posteriores al cierre, los abogados que informan de los litigios, de acuerdo con otra, bueno. Y acá lo importante, firma el representante legal, si es una sociedad anónima, el presidente del directorio, si es una SRL, el socio gerente. Y la documentación, acá que lo que habría que agregar acá en estos puntos que ustedes tienen que lograr, la detección y evaluación de los riesgos de incorrecciones significativas. Hay que tener copia de los estados contables firmados del cliente, todo en el legajo, el archivo, documentación respaldatoria, digamos. Y también de los papeles de trabajo que ustedes tuvieron en las indagaciones, preguntas funcionario empleado del ente, eran la RT7, ahora se llama indagaciones. Y notas de la auditoría orales y debidamente corroboradas. Bueno, acá yo ya les mandé, a continuación está mal la foto, primero está la continuación, comienza en el 6. En el proceso de auditoría. Esto es lo nuevo que yo les decía, que usted tiene que agregar en la carta de la gerencia. Para poder emitir opinión, usted tiene que conocer al ente, identificar el objeto. Y acá viene el punto 4, fíjense. Identificar y valorar los riesgos de incorrección significativa, tanto en los estados contables en su conjunto como en la afirmación relativa a transacciones, ventas, compras, saldos contables, información a exponer. Entonces, ¿qué procedimiento van a aplicar? Que tiene que tener papeles de trabajo, documentación del encargo, indagaciones, pregunta a funcionario del ente y otra persona de la entidad, que a juicio del contador puedan disponer información que facilite la identificación de desvíos, de riesgo de incorrección. Es muy difícil esto. Usted tiene que conocer al ente y tratar de que le expliquen que los bienes de cambio lleva el inventario permanente, se practica arqueo de mensuales sorpresivos por otra persona que lleva la tesorería, persona ajena, que haya control de oposición. Tiene que conocer el ente. Acá está muy escueto redactado, pero le ocasiona más trabajo a usted, más trabajo. Y la valoración le va a significar a ustedes que también tienen que diseñar procedimientos de auditoría para corroborar eso lo que dice. Y se va a afectar al ente.
Bueno, en relación acá lo que le quería mostrar, que está en el 38.14 de la RT53, modificatoria de la 37, que es obtener elementos, juicios válidos y suficientes sobre la idoneidad de utilización por parte de la dirección. Bueno, acá lo que quiere concluir es que ustedes tienen que asegurarse que la empresa haya entendido lo que es empresa en funcionamiento, empresa en marcha, el principio contable, y ustedes tienen que concluir si hay un desvío de esa capacidad. Por eso tienen que estar atentos, inquisitivos a lo que observan en la empresa, las normas que lo regulan, hablar con otros colegas del mismo rubro, bueno, tratar de interiorizarse. Cada caso va a ser. Y va a tener su efecto en el informe de auditoría.